Es muy probable que si no hay vacuna de aquí a marzo, que sería el inicio del otro año, ¿cierto? El inicio escolar. Eh, yo creo que se va a hacer, yo estoy hablando nomás, esto no es oficial, ya yo estoy especulando. Especulación responsable. Yo pienso que se va a hacer así, o sea, yo creo que nosotros los profesores vamos a tener que ir a transmitir desde las salas y es muy probable que la asistencia sea voluntaria. Bueno, ustedes se van, pues, pero algunos que se irán por ahí quizá a algún colegio de la fundación se darán cuenta que se va a aplicar ese sistema. ¿Verdad? Porque se van ustedes, chiquillos, qué fome eso. Bueno, en fin. Viene llegando más gente. Recuerden colocarse presente. Hola Vicente, ¿cómo está? Recuerden colocarse presente en el chat ya que ya se está grabando. No se olviden de hacer eso, por favor. ¿Por qué nadie se coloca presente? Para gustar lo gracioso. Ojalá tengamos la instancia para despedirnos como corresponde, sí, obviamente. Pero claro, sí, fue un gusto los 2 añitos que alcanzamos a compartir. Totalmente. Al menos yo aprendí mucho con ustedes. Entonces, ojalá que ustedes también. Bienvenidos, chiquillos, ahí colocándose presente. Eso, muy bien. Voy a empezar a compartir. Recuerden que si quieren opinar, intervenir, eh, si no les queda alguna duda, pueden activar su micrófono o también pueden escribirlo en el chat, ya que yo también lo estoy leyendo. ¿Ya? Bien. Vamos a comenzar. Habíamos quedado en el proceso de la formación de la República y habíamos entrado ya al periodo conservador. Eso fue lo que vimos en la última clase, ¿ya? Eh, de forma presencial, yo la hice desde la sala, ¿se acuerdan? Y ahora vamos a seguir con lo mismo, pero recordemos que quedamos justamente después en el gobierno de José Joaquín Prieto. Analizamos lo que fue la primera instancia de esta república conservadora que va a durar 30 años. Vimos que se empezó a proyectar objetivos hacia Chile, económicos, sociales, de relaciones internacionales, sobre todo con Inglaterra, en fin. Se creó, se dictó la Constitución de 1833, elaborada principalmente por Diego Portales, en la que vimos en la clase anterior los atributos que tenía el presidente, como por ejemplo tener de subordinados a los otros poderes del Estado, eh, el poder legislativo con su función clásica de aprobar y rechazar leyes, y el poder judicial administrando la justicia, ¿ya? La llegada de intelectuales fue muy importante, y esto no lo alcanzamos a ver, pero sobre todo con el tema intelectual. Ya Chile, en el fondo, lo que va a buscar para esta época es ni más ni menos que desarrollar un proyecto económico. Y para eso vamos a necesitar gente que aporte intelectualmente. Ok, Vicente, recuerde que yo las clases después las subo a YouTube, así que si no logra conectarse, puede después volver o verlo en algún momento por ahí, ¿ya? Recordarle a los demás que vienen llegando que se coloquen presentes en el chat. Eh, Dentro de eso van a venir distintas personas con distintas especialidades, ¿ya? Para aportar de cierta forma en el desarrollo intelectual, industrial, entre comillas, por así decirlo. Claudio Gay va a ser un naturalista francés muy importante porque él va a ser estudiar la fauna y la flora chilena a gran punto
Ignacio Domeyko, que era un geólogo especialista en mineralogía, también importante porque va a ser artífice de grandes hallazgos, o sea, no artífice, pero en el fondo va a aportar mucho a la hora de métodos de la explotación minera, algo muy importante para Chile desde su comienzo. Andrés Bello, que va a aportar en la gramática y el derecho en la Universidad de Chile, Rudolfo Filippi, que va a ser un naturalista alemán, y artistas como Raimundo Monboisin, no sé cómo se pronuncia bien, ya, perdón, que es francés, y Mauricio Rugendas, alemán, que fueron artistas pintores, ¿ya? Todo esto con el fin porque Chile necesitaba profesionales especializados, ¿cierto? Ingenieros, geólogos, doctores, profesores, artistas. Chile necesitaba desarrollarse intelectualmente y económicamente, ¿ya? Este gobierno también va a tener un episodio bastante interesante que va a ser la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana entre 1837 y 1839. La creación de la Confederación Perú-Boliviana va a ser una cosa bien interesante. Su artífice va a ser Andrés Santa Cruz y en el fondo su objetivo era una visión bien indigenista, que era volver a crear el imperio incaico, ¿ya? Recordemos que para esta época los países están buscando sus propias identidades, ¿cierto? Entonces, Perú y Bolivia se van a aliar con este fin. Pensaban que podían aliarse y de cierta forma desarrollar un proyecto juntos para renacer de cierta forma el imperio inca, ¿ya? Una idea bien interesante, pero que vamos a ver que lamentablemente no se va a llevar a cabo. Principalmente porque van a chocar una y otra vez con nosotros mismos. Y la primera causa en 1836. Perú no quiere pagar la deuda pendiente de gastos que tiene con la expedición libertadora del Perú y del préstamo de Irizarry. En el fondo, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando Chile va a liberar a Perú de los españoles junto a San Martín, que era argentino, ¿cierto? Y Bolívar por el norte, en fin, van a llegar todos a Perú porque Perú era la capital, de cierta forma, del régimen español en América. Entonces fue el último lugar en ser liberado. Entonces, esa expedición después se la van a cobrar a Perú, ¿se entiende? Y Perú se va a negar a pagarla. Ya ahí eso va a haber un poquito, va a presentar un poquito de hostilidad hacia Chile. Martín, activaste tu micrófono, ¿ibas a hablar? Lo activé sin querer. Ah, ok. Bueno, y además también otro antecedente era la rivalidad comercial que había entre Valparaíso y el Callao, que es el puerto principal de Perú, que queda en Lima, ¿ya? Entonces ahí estaba una rivalidad importante también, que era este tema de cuál era el puerto principal que daba con el Pacífico, ¿ya? ¿Cómo se va a dar este conflicto? Mariano Eraña es enviado a Perú, pero no logra nada con Santa Cruz, ya no va a lograr de cierta forma evitar el conflicto. Se declara la guerra en 1836, en noviembre, y Portales es asesinado en 1837. Profe, Cuénteme. subir un poquito que estaba tomando un poco de apunte, no alcancé. Ah, perdón. ¿Por ahí está bien o subo más? Hasta donde diga, pero no más. Ah, perfecto. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, arriba, 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 arriba. No, arriba. Ahí. Bien. Entonces, como les decía, Perú le declara la guerra a Chile en 1836. Chile no va a querer responder inmediatamente. Portales, por otro lado, como mencionaba en la clase anterior, sí quería que Chile fuera a la guerra, sobre todo por el tema comercial. Espérame, voy a silenciar al Martín.
no quería ir a la guerra, los militares chilenos no querían ir a la guerra, pero sí quería Portal enviar a la guerra a Chile. Por eso es que se va a hacer un motín en su contra y se le va a asesinar, ¿ya? Sin embargo, va a ser innegable y va a ser inevitable, ¿ya? De que Chile vaya a la guerra finalmente, porque la primera expedición la va a hacer Manuel Blanco Encalada y firma con la Confederación eh, un tratado, ¿ya? Pero este tratado que trata de imponer Perú va a ser rechazado porque dice que Chile debe devolver los barcos incautados, el ejército chileno debe regresar y Perú reconoce la deuda. Aún así, lo que va a pasar es que no la va a pagar. Chile reconoce la existencia de la Confederación y Manuel Bulnes va a tener que volver a hacer una incursión y se va a desarrollar la batalla de Yungay. Esta vez ya no va a haber una resolución, digamos, pacífica, sino que se va a llevar a cabo una batalla. En esa batalla Manuel Bulnes va a salir victorioso, Santa Cruz es derrotado y definitivamente los chilenos disuelven la Confederación Perú-Boliviana y se retiran de vuelta. Aquí el que va a ganar de cierta forma va a ser nuestro amigo Manuel Bulnes, que va a salir victorioso y además le va a valer de gran popularidad, sobre todo en el ámbito político. Y recordemos que los partidos en ese entonces elevaban a las figuras más populares o más importantes a los cargos dirigentes, porque en esa forma también calmaban un poco a la población popular, por así decirlo, ¿ya? Eh, entonces, consecuencias para Chile va a ser el afianzamiento de un sentimiento de nacionalidad. Esto le va a servir mucho a la autoestima patriótico de Chile. Oh, somos buenos los chilenos, ganamos la guerra, en fin, ¿ya? Chile se transforma en una potencia dominante del Pacífico, sobre todo porque va a ganar la hegemonía de este por el puerto de Valparaíso. Y Manuel Bulnes aparece como un héroe nacional, lo que acabo de mencionar, que incluso lo va a elevar a la presidencia. Los exponentes nacionales se basaron principalmente en lo propio. Va a llegar aquí Manuel Bulnes al poder, ya entre 1841 y 1851. Va a ser un gobierno bien basado en lo nacionalista, en el avance propio, en la inversión en el mismo país, ya bien patriótico el gobierno de don Manuel Bulnes y bien conservador por lo demás. Se va a crear la Escuela de Preceptores, se creó la Universidad de Chile en 1842 y, o sea, el edificio actual, ¿ya? La Universidad de Chile ya existía como tal, pero de los tiempos de carrera, pero el edificio actual que hasta el día de hoy permanece casi al frente de la moneda, ¿cierto? Eh, es este y es desde esta época, ¿ya? Se creó en esta época, en 1842. Y se instauraron las formalidades para los matrimonios entre no católicos. Ahí hay un avance un poquito en lo social. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque como empieza a llegar gente de afuera, intelectuales, comerciantes, etcétera, yo no puedo empezar a discriminar a la gente que no es católica y decide, por ejemplo, crear familia en Chile. ¿Se entiende a lo que voy? No es un tema de que, oh, Chile va a hacerle la desconocida a la Iglesia Católica. No, también tiene que ver con un proceso de modernización, al cual Chile va a tener que empezar a responder de a poquito, pero no tanto, sino que se va a ver más, digamos, para la República Liberal, no aquí, ¿ya? Se logra pagar la deuda externa gracias a la gestión de Manuel Rengifo, que va a ser un ministro de Economía y muy importante a la hora de establecer el tema del comercio, los impuestos, el transporte de los mismos recursos, en fin. Va a desarrollar su movimiento intelectual en 1842. Van a ver los primeros intelectuales chilenos, gran influencia de ideas extranjeras liberales que se basan en lo clásico y en lo romántico.
entre 1848 se manifiesta una importante prosperidad agrícola y minera. Se encuentra el yacimiento de carbón en Lota, explotado por Matías Cousiño. Ya esto va a ser importante porque el carbón era muy demandado en la época. Recordemos que todas las maquinarias, ferrocarriles, en fin, automóviles, estos primeros especies de automóviles, en fin, funcionaban con vapor. Y el vapor se generaba a través de la combustión constante de carbón. Entonces era importante que hubiera suministro de carbón. El tema de este, por ejemplo, el yacimiento en Lota, es que se le conoce porque murió mucha gente, hubo un tema con ese, porque era muy riesgoso bajar a las profundidades de la tierra a sacar el carbón. Hasta el día de hoy la minería es un oficio muy difícil y muy riesgoso, ya que en cualquier momento tú te expones a un derrumbe, etcétera, y quedas atrapado, como lo que le pasó a los mineros el año 2010, ya hace 10 años atrás. Yo creo que ustedes eran muy chiquititos, no creo que se acuerden de forma, digamos, directa. Quizás, claro, le han contado, pero eran chicos, ¿no? ¿Se acuerdan algunos de ese acontecimiento? ¿Qué edad deben haber tenido? Eh, Unos 2, 3 años. que lo ubicaron a través de un pañuelo, con sangre parece que era, o sea, rojo. Lo Claro, que lo instalaron. fueron bajando, hicieron una sonda hasta que llegaron, calcularon bien y lograron llegar al punto donde ellos se encontraban atrapados. Estuvieron ahí aproximadamente 3 meses, quizá un poco más, ¿ya? Bueno, y eso hasta el día de hoy, bueno, en Chile igual es un poco pionero en el tema de protección para los mineros, a pesar de que hay accidentes hasta el día de hoy, en fin. Pero, por ejemplo, en otros países es muy común que hayan accidentes con la minería. Es complicado. Bueno, yo creo que aquí los que juegan Minecraft, más de alguna vez le ha pasado que se derrumba algo, ¿cierto? Y uno queda atrapado y empieza a hacerse daño y se muere. En fin, Y con la gravilla. cosas que pasan. En 1851 se inaugura el ferrocarril de Copiapó a Caldera. Se comienza a construir el ferrocarril de Valparaíso, que va desde Valparaíso, digamos, hasta el centro y al sur, desde Meix, desde la estación central, ¿ya? Y se instaló el telégrafo. El telégrafo va a ser bien importante porque voy a poder comunicarme a grandes distancias, no de forma verbal, como hoy en día podemos hablar con un teléfono, sino con códigos, clave Morse sobre todo. Entonces yo escuchaba golpecitos y eso yo tenía que ir traduciéndolo para saber qué tipo de mensaje era, ¿ya? Se creó el Banco de Chile y las casas hipotecarias. También importante un avance financiero, lo que significa. Significa que hay también grandes flujos de dinero, hay gente que invierte, guarda su dinero, en fin, hay una modernización también en lo financiero. La colonización en la provincia de Valdivia a manos de alemanes va a ser bien interesante, ya que durante esta época va a empezar un proceso de poblar de cierta forma el sur de Chile. Recordemos que la frontera que va a estar entre Chile al sur va a ser el río Biobío, porque más allá al sur existía lo que se conocía como la nación o el país mapuche. Y esto se va a empezar un poquito a renovar el conflicto con Chile. De a poquito se va a empezar a avanzar. Eh, y de cierta forma en tratar de ganarle territorio a los mapuches. No voy a adentrarme tanto en ese tema todavía. Luego va a venir la cuestión del sacristán, que va a causar una división en el Partido Conservador. Esto provoca que muchos conservadores se alejen del gobierno uniéndose a los liberales y generando una fusión liberal-conservadora.
este tema de la cuestión del sacristán tenía que ver con las atribuciones que tenía la Iglesia con el Estado. Hasta este entonces, la Iglesia Católica era la religión oficial. Recordemos que en la Constitución de 1833, no me pasé. En la Constitución de 1833 dice aquí claramente que la religión católica es la oficial con exclusión de otras. La religión católica, la Iglesia Católica como institución, estaba asociada al Estado a tal punto que ellos llevaban el registro censitario de Chile. Es decir, ellos registraban a las personas que nacían, le daban la identidad, veían el matrimonio, veían el tema de las defunciones, de los muertos, ¿cierto? En fin, entonces era una institución que tenía atribuciones legales, ¿me va entendiendo? Hoy en día la iglesia tiene solamente la atribución espiritual, usted como culto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la iglesia, uno no va a pedir un certificado de nacimiento a la iglesia. Sin embargo, en esa época sí se hacía, se acreditaba ante la iglesia mi nacimiento. No existía lo que se conoce como el registro civil, que se va a crear después. Entonces, todas estas atribuciones se van a estar discutiendo constantemente en el Congreso y va a haber una fracción en sí en el Partido Conservador, porque van a estar algunos de acuerdo con quitarle atribución a la iglesia y otro con conservar las atribuciones que éstas tenían. En resumen, la consolidación de la independencia en aspectos legales y territoriales y económicos de Chile, la gran importancia de Diego Portales, que quedaron plasmadas en la Constitución de 1833, la creación del Código Civil y el nacimiento de los primeros partidos políticos, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Nacional. Anoten eso, por favor, muchachos, rápidamente. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Quizá no, algo que no haya quedado claro. ¿Cómo, Martín? Ninguna duda. ¿Alguien por ahí puede escribirla también? Yo la leo, no hay problema. ¿Algún concepto quizá que no quedó claro? Bien, vamos a dar un minutito más para que copien. Bien. Radio Pérez. Bueno, en cuanto a las relaciones internacionales y modificaciones territoriales, va a ser también la guerra con la Confederación Perú-Boliviana, que le dio de cierta forma una hegemonía a Valparaíso, la toma posesión del Estrecho de Magallanes y la fundación de Punta Arenas. Y la colonización alemana en el sur de Chile también va a ser importante. El tema aquí con la colonización del sur va a ser que un choque ideológico que va a existir con el pueblo mapuche y que va a generar la famosa pacificación de la Araucanía, que vamos a ver las próximas clases. El tema ahí que es el conflicto mapuche que dura hasta el día de hoy, ¿ya? Es decir, el conflicto que existe entre el Estado chileno y el pueblo mapuche nace en esta época y tiene que ver con un tema cultural, ideológico, de cierta forma, porque el mapuche, por ejemplo, no le interesa explotar la tierra de forma industrial para generar riqueza, en fin. Tienen ellos otra cosmovisión respecto a la naturaleza y recordemos que para ellos la naturaleza, la tierra, en fin, es sagrado, es su religión. El tema
es que Chile para este entonces necesita esos terrenos porque el sur de Chile es una tierra riquísima, muy fértil, y Chile tiene la demanda extranjera, es decir, Estados Unidos, Inglaterra o Australia, en fin, un sinfín de países, van a estar queriendo comprar productos agrícolas chilenos, como el maíz, trigo, etcétera, porque estos productos se vendían mucho en zonas donde se trabajaba de forma industrial. En Estados Unidos va a estar viviendo un proceso que se llama la fiebre del oro en California. Y California es un lugar muy árido, entonces se alimentaban principalmente de cereales y granos que llegaban desde Chile. Entonces Chile necesitaba producir más, necesitaba estas tierras, ¿ya? Tierras que no tenía porque estaban bajo dominio mapuche desde tiempos coloniales, que los mismos españoles establecieron esa frontera después de la guerra de Arauco, ¿cierto? Entonces Chile va a empezar a invadir o abordar de cierta forma las comunidades mapuches, llegando a acuerdos para que cedan territorios, ocupen territorios más al sur, corriendo de cierta forma a la población mapuche cada vez más al sur, ¿ya? Es un proceso que va a tomar a lo largo de años. Va a tener episodios pacíficos como parlamentos, episodios violentos como enfrentamientos, cacerías, en fin. Eh, Se va a pagar incluso por llevar cadáveres de indígenas al Estado, el Estado va a pagar a cazadores privados, en fin, va a haber atrocidades bastante fuertes para la época y hasta el día de hoy tienen sus consecuencias, ¿ya? En lo económico, la exportación de los productos agrícolas a California y Estados Unidos, ¿cierto? O sea, California, Estados Unidos, va a ser importante el motivo por el cual se va a llevar a cabo el descubrimiento de yacimientos mineros, sobre todo de hierro. El cobre no lo vamos a nombrar todavía porque el cobre no es muy demandado, ya que el cobre hoy en día sí se vende mucho, porque el cobre es uno de los principales componentes para productos eléctricos, etcétera. Pero para este tiempo todavía no hay electricidad, entonces, o sea, hay electricidad, pero no hay energía eléctrica, no se utiliza. Eh, entonces el cobre no se vende tanto. Sí el hierro, el acero que se hace con la aleación, ¿cierto? Eh, en fin, van a servir como productos que se venden. El carbón también, por ejemplo. El mineral de plata, de Chañarcillo, el periodo de estabilidad y desarrollo económico basado en la agricultura y la minería. O sea, hasta el día de hoy Chile sigue siendo igual en estricto rigor. Va a tener sus épocas de cambio, pero pareciera que Chile siempre vuelve a lo mismo. En cuanto a lo que tiene que ver la cultura y la sociedad, vamos a hablar de un progreso cultural favorecido por los aportes numerosos de extranjeros, ¿cierto? La llegada de los extranjeros va a ser importante para el desarrollo intelectual y la formación de las primeras generaciones intelectuales de Chile. El desarrollo de la educación y la creación de establecimientos educacionales, los primeros colegios, liceos, la Universidad de Chile, su modernización, ¿cierto? Va a ser importante para la época. Adelantos tecnológicos gracias al empleo y la energía a vapor. Era la revolución de la época del vapor. Luego pasó a ser la energía eléctrica. Luego la energía atómica, que incluso hasta el día de hoy es innovadora y quizás que viene en el futuro después. Bueno, y como a modo de resumen, la República Conservadora consagró un periodo de relativa estabilidad y de crecimiento económico, sentó las bases del desarrollo cultural y económico posterior.
Están todas las bases institucionales en las que se desarrolló posterior al régimen liberales y democrático, ¿ya? En el fondo es el nacimiento de la, digamos, de la República Chilena, con todas las bases económicas. O sea, estamos hablando de primera instancia su rol social, su rol económico, y que después la República Liberal todo esto va a trascender aún más, ya que vamos a ver la próxima clase. ¿Dudas? ¿Consultan, muchachos? No, ninguna. Bueno, entonces voy a subir este PDF al Classroom, y una pequeña preguntita, como siempre, les digo que estén muy atentos a Classroom, sobre todo los que no han hecho nada, ¿ya? Si que no han sido invitados, por favor que se pongan al día, me avisan por mail o a través del profe, no sé, yo les mando la invitación de nuevo, en fin, para que vayamos poniéndonos al día. No son tantas las cosas que hay que hacer, hay algunas personas que han hecho todo, los felicito, para yo de cierta forma ir generando las notas y cerrando el semestre, que ya se nos viene, y es importante que no nos pille a la última hora, ¿ya? Así que ojo con eso también. Bien, muchachos, sin nada más que mencionar, dejamos la clase hasta acá. Nos vemos la próxima semana, el lunes, ¿ya? Y que estén muy bien. Chau, chau. Chao, profe. Chao, tío, Cuídese. cuídese.